Estoy emocionado porque en este vídeo quiero enseñarte muchas cosas de la apertura italiana, del ajedrez de ataque, de los sacrificios en ajedrez, pero sobre todo quiero darte una guía muy útil sobre lo que puedes hacer cuando tienes una posición muy difícil, cuando estás inferior en una partida, y te voy a dar 5 reglas que te pueden ayudar mucho a salvar esas posiciones. Bienvenido, amigo Luisón, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Race, donde vamos a ver la partida del día del Tata Steel con Firuza, el que muchos dicen que será el próximo campeón del mundo, contra Fabiano Caruana, que también hay quien piensa que llegará campeón del mundo, es el actual número 2, jugaba con negras y la partida no ha decepcionado, ha sido súper emocionante a partir de una apertura italiana donde el blanco juega C3, línea principal, y después de caballo F6 el blanco tiene que elegir entre jugar posiciones clásicas buscando el centro de peones con D4 o jugar más discretamente D3, llegar a posiciones del yuco piano, del yuco pianísimo, donde el blanco muchas veces busca un juego de maniobras para llevar las piezas al flanco de rey. De momento el juego siguió con D6 de Caruana, el blanco enroca y después de H6, que es una jugada bastante natural en esta posición, las blancas juegan torre 1. Es importante mencionar que entre los planes y las ideas del blanco puede estar también jugar H3 para que la casilla G4 quede controlada, pero si las negras no han enrocado, tiene cierto peligro jugar H3 porque el negro podría jugar en algún momento con G5, ya no enrocar, jugar con torre G8 y buscar en algún momento un plan de ataque que da un poquito de miedo. Es que a mí no me da miedo, es que a mí me gusta que me ataquen. Pues no, me da igual, yo no voy a permitir que me hagan eso, y mientras no vea que se enroque, mis reglas esta, mientras no veo que el rival se enroca, yo no muevo mi peoncito de torre. Bueno, torre 1, jugada temática, ya sabemos que en estas posiciones el caballito va a venir a F1 muchas veces, no digo que vaya a ocurrir hoy, y normalmente a G3, y ya en los sueños más positivos del mundo el caballo acaba en F5. De momento las negras han enrocado y aquí Fabiano ha jugado caballo de 2, ya H3, si es posible, los que tengan miedo a esos planes de G5 ya pueden respirar tranquilos porque el negro ha enrocado. En cualquier caso, caballo de 2, jugada natural buscando esa maniobra hacia el flanco de rey, y aquí alfil B6, que es un poco raro. Lo normal en estas posiciones suele ser jugar A6, que es una posición que compromete de alguna manera la situación del alfil de C4, puesto que plantea ideas con caballo A5 para quitarle la pareja de alfiles a la blanca, y también prepara una retirada profiláctica del alfil hasta A7, desde donde sigue mirando hacia el mismo punto F2, pero no queda a tiro de los D4, que a veces facilita algunas ideas tácticas de las negras. Sin embargo, alfil B6 no es tan común porque dependiendo de cómo, el blanco podría traer el caballo a C4. Es que hay un alfil en C4, retirando primero el alfil, claro, retiro el alfil y en algún momento el alfil este que suele venir a B3, y en algún momento podría venir un caballo a C4 para quitar la pareja de alfiles. A4, jugada que cada vez vemos más en este tipo de posiciones de la italiana, y A5 en lugar de A6, que es un poco el planteamiento de moda. En los últimos años hay muchos jugadores que en la italiana, en lugar de darle un peoncito, un pasito al peón, le dan 2 pasos. Ahí, como ay, que se me ha ido la mano, yo quería darle 1, pero ya le he dado 2, lo vamos a dejar ahí. Más agresivo, no permite ideas de B4 de las blancas, igualmente el alfil tiene retirada si fuera necesario, pero no permite a las blancas ganar tanto espacio. En contrapartida, la casilla B5 queda débil, algo que Firuza trató de aprovechar inmediatamente en una posición donde caballo F1 ha sido la jugada más empleada y donde vemos la primera jugada nueva de la partida realmente, que es este alfil B5, insisto, tratando de aprovechar el defecto más claro de la jugada A5, que es que esa casilla B5 queda accesible, permite pensar en un posible cambio en algunas situaciones. El blanco podría cambiar cuando estén los peones doblados, jugar D4, intentar que tras los cambios la columna C se abra para atacar en C6. Hay ideas por ahí, Vicianan ha empleado ese tipo de ideas en alguna partida con bastante éxito. El negro que juega caballo G4, atacando en F2, ya que las blancas no han jugado H3, aunque después de torre E2 lo que más miedo daba era que las negras ya aprovecharan haber movido el caballo para jugar F5
y eso le daría cierta iniciativa a las negras en el flanco de rey. No ha sido así, de una manera más prudente. Fabiano Caruana ha retirado el caballo a E7, evitando las posibilidades de cambiar de las blancas y maniobrando con el caballo hacia G6, que de la misma manera que el blanco muchas veces maniobra hacia G3 para tener mayor influencia en el flanco de rey, las negras hacen lo mismo con ese caballo. Bueno, lo mismo no, pero a G6. ¿Es que has dicho lo mismo? Hoy cómo estamos. Bueno, el caso es que las blancas juegan D4, rompen ya en el centro. Les encantaría que el negro capturara y quedar con un centro móvil, pero el negro prefiere mantener la tensión, teniendo defendido ese peón de 5 para que no haya problemas, y si el blanco quiere cambiar se abrirá la columna D y se llegará a posiciones bastante razonables. De momento el blanco maniobra con su caballo, que también es útil para despejar la diagonal para el alfil, controlar ese salto que podría ser molesto del caballo de G6, y después de D5 esta es la típica maniobra que si el negro hace en buenas condiciones, esta ruptura normalmente iguala como mínimo la contienda, algo que en realidad ha ocurrido, porque después de este cambio el negro captura aquí, el blanco primero expulsa al caballo y luego retoma en D4, pero después de caballo por D5 el negro tiene una posición plenamente satisfactoria. La torre N2 ha quedado extraña, el caballo tiene saltos, o los dos caballos tienen saltos hacia F4, el blanco se adelanta a cualquier amenaza de la torre, también abriéndole paso a la dama, y el caballo que viene a F4, y es muy molesto un caballo apuntando a casilla de mi enroque, a peones que defienden a mi rey donde puede haber la táctica. De hecho, después de alfil E3 de las blancas ya era muy interesante caballo por G2. Este sacrificio que Fabiano no ha visto o no ha querido hacer y que ha tenido en varios momentos. Después de rey por G2 el caballo entraba haciendo mucho daño, teníamos ahí un caballo de repuesto para entrar, y bueno, las amenazas que podría haber creado con el alfil, el caballo, la dama son muy serias, y bueno, esto algo así como F3, alfil por H3 podría haber sido bastante interesante. Incluso aquí, en lugar de alfil por H3, C5 también era otra idea interesante. Pero bueno, sea como sea, este sacrificio lo curioso es que lo ha tenido en varios momentos, porque jugó C6, el alfil viene a C4 y no es buena C4 porque el alfil queda indefenso, y lo puede aprovechar. Era mejor alfil E2, lo puede aprovechar tácticamente. Siempre digo esa frase de la indefensión de nuestras piezas provoca la combinación del rival. Lo vamos a ver como no es mentira, porque aquí después de alfil por vuelve a existir caballo por G2, que no la hizo Fabiano. Oye, que Fabiano no estaba hoy muy agresivo. Rey por G2, dama H4, y la clave está en que no solo estoy atacando aquí, sino que prácticamente ante una jugada defensiva como esa, el alfil entraría. Y bueno, el alfil aquí no solo está mal porque el caballo pueda entrar en E5, incorporarse a la lucha atacando el alfil, sino por ejemplo en una posición como esta, C5, y ya si quitas el caballo me como el alfil que estaba indefenso. Por eso, bueno, era muy delicado. Jugó alfil C7, que tiene sentido llevar el alfil aquí, planteando nuevamente amenaza. El blanco juega caballo G3 y esta es ya, bueno, la tercera. Dice, venga, ya estaba ahí Firucha, ¿me vas a sacrificar o no me vas a sacrificar? Y es que caballo por G2 todavía era la jugada. Y no la ha hecho Fabiano, no era su día hoy de ataque. Luego nos va a enseñar, porque va a caer, bueno, no te voy a decir lo que va a pasar, ahora lo ves. El caso es que lo que va a pasar es muy instructivo, eso sí. Podía haber seguido igualmente el ataque con el sacrificio, con el ataque sobre H3, ya cualquier idea defensiva podríamos capturar, y bueno, cae prácticamente todo, tiene algún recursito, pero una posición de este tipo, el negro puede incorporar en algún momento una torre, tratar de jugar contra el rey, y realmente muchísimo peligro para el rey blanco. Ha jugado caballo de 5, es decir, no solo no te sacrifico, sino que además retiro el caballo, con lo cual ya no te voy a sacrificar. Y el blanco ha dicho, bueno, alfil de 2 me quito de la posibilidad del cambio, y a dama de 6 también retiro la pieza indefensa hacia B3 para que ya no haya tema sobre ella. La partida ha continuado con un juego de maniobras donde las negras han luchado por la columna, el blanco ha conectado las torres con dama C2, que parecía bastante normal, y se ha llegado a una partida muy igualada donde todavía las posibilidades de las negras, gracias a la presión en las diagonales, a la incorporación del caballo, a la posibilidad de que la dama intervenga también en el ataque, parecían más atractivas para las negras todo el rato. Se ha producido algún cambio, la dama que entraba por
por F6, lo cual es muy típico porque muchas veces puede haber un tema táctico de caballo por H3 para desviar a este peoncito que defiende el caballo y luego poder comer ahí, pero bueno, el blanco lógicamente no ha caído, Firucha ya estas cositas se las sabe. Torre de 8, torre 4 incorporando la torre, la dama que se enfrenta directamente al rey, siguen las mejores posibilidades y después del cambio parecía más o menos claro que si había aquí alguien luchando por ganar era Fabiano Caruana. Pero la partida iba a dar un vuelco enorme después de dama F6 y torre G4, que en realidad es un error porque sitúa la torre en la misma diagonal que este alfil y permite ideas tácticas, no la inmediata G6 que ha sido el error de Fabiano, el error más grave en la partida de Fabiano Caruana. La jugada clave era rey H8. La clave es que torre por G7. Tengo jugadas como, bueno, tengo ideas con C5 simplemente quitando este defensor y cae este. Tengo ideas con caballo E7 quitando el defensor de la torre. Es decir, terrible, ¿no? Si torre H4, por ejemplo, para ya... Porque claro, cuando juego el quito el rey estoy amenazando G6 y que ya no haya caballo por H6 jaque. Bueno, pues podría venir alfil por, caballo E7 de nuevo porque ese es el caballo que ataca la torre y la posición se derrumbaría para la blanca. El caso es que Fabiano se ha equivocado, ha jugado G6 directamente y esto permite caballo por, oye, me como ese peón, ahora juego torre aquí y a caballo F4... Todavía era mejor jugar C5 en esta posición, pero a caballo F4 tiene caballo G4, se ha producido el cambio y el blanco ya tiene un peón de más y una posición muy cómoda donde todavía venía lo más increíble, este golpe táctico alfil por y caballo G4, caballo F5. Atentos todos porque llega el momento más interesante o por lo menos más instructivo de la partida. Esta combinación le ha permitido a la blanca ganar un peón y tras estos cambios, torre por, dama por, se ha llegado a esta situación. Hay que decir que en vez de torre por, el módulo veía mejor G3, peón por y dama E4, era la recomendación del módulo, pero la partida, como digo, ha seguido torre F5, dama por y torre F3. Y está claro que el blanco ahora es el que juega a ganar con un peón de más. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en una posición inferior como esta? Pues te voy a dar 5 reglas que te van a resultar muy útiles. Primera regla, importantísima, optimización de tus piezas. Busca las mejores casillas en ese momento porque para las tareas defensivas va a ser imprescindible. Así que después de dama H5 vemos como el blanco ha avanzado este peón para causar problemas por la diagonal, pero el negro instala ya una torre en una casilla muy buena donde va a poder ser protegida por el peón. Dama C3, dama E5, centralización. Optimización de las piezas, fantástico. Segundo punto, defensa de las debilidades. Con esta centralización, en realidad, el negro ya está defendiendo la mayor debilidad, que era el ataque por la diagonal. Tiene que tener cuidado porque puede venir el ataque por la columna G. Pero una de las grandes debilidades la ha cubierto ya. Pero cuando estamos en una posición inferior, tenemos que tener muy presente cuáles son nuestras debilidades y defenderlas, mantenerlas defendidas. Pero el tercer punto, la tercera regla es igualmente importante. Lo vamos a ver aquí. Y va a ser el tener siempre atención a las debilidades del rival. Y el rival en esta posición tiene el rey un pelín débil. La primera fila. La primera fila es clave para las negras. Así que, objetivo, crear debilidades por la primera fila en esta posición para las blancas. Cuando tengamos una posición difícil, localizar el problema que puede llegar a tener mi rival, aunque no sea algo obvio, qué detalle puede haber en su posición más débil y buscarlo. Importante para defenderse. Y el cuarto punto sería la defensa activa. Buscar la defensa activa aunque sea perdiendo más material. Y eso lo vamos a ver porque aquí el blanco entra en esta variante, no le ha importado con tal de tener sus piezas optimizadas, mirando a la primera fila que está débil, buscando ese rey que está débil, ha cubierto esa debilidad, pero no le importa que le ganen incluso este peón porque va a poder aprovechar esa primera fila y porque va a realizar esta defensa activa
donde está atacando al rey, está creando amenazas, defensa activa, y siempre con la idea que sería la quinta regla de llegar, de transponer a un final teórico, aunque sea inferior, con material de menos, un final teórico de tabla. Por ejemplo, final de peón de torre y alfil de diferente color a la casilla de coronación, final de torre y peón contra torre, torre y dos peones contra torre y un peón, finales teóricos de tabla, aunque sean inferioridad de material. Eso hay que estar buscándolo, es la quinta regla de oro para salvar posiciones difíciles. Y aquí, con su defensa activa, ha permitido que se coma un montón de peones el blanco. Bueno, tanto, igual un montón no son, Luisón, pero bueno, tiene aquí 3 peones de más, pero ahora de pronto tiene que estar atendiendo a las amenazas. La torre del blanco ha quedado torpe en H3 y con torre y dama voy a crear las amenazas. El blanco no ha encontrado nada mejor que venir aquí, porque si venía a G2 iba a venir torre de 2 con la amenaza imparable y hubiera sido todavía peor. Dama aquí, la torre ahora no puede entrar porque habría un jaque y ganó la torre. La indefensión de nuestras piezas provoca la combinación del rival y aquí ha forzado este final, torre aquí, donde aunque tiene un peón de menos, es un final teórico de tablas porque puede crear las amenazas, lo va a hacer muy bien, vengo aquí, me como este, y estoy en un final teórico de tablas a estos niveles, 2 peones, torre y 2 peones contra torre y 1, con los peones separados no debería tener muchos problemas, el negro tiene buen rey, el blanco hace lo que puede, pero aquí, bueno, en realidad en esta posición se ha firmado las tablas porque el blanco no podía progresar. Espero que estas 5 reglas os hayan sido útiles, espero vuestros comentarios, like si te gustó y suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.